después de un año prácticamente de gobierno de facto, de un gobierno que no había sido electo, nuevamente se recuperó la democracia escogiendo un gobierno elegido por democracia en urnas y con una mayoría que es un 55%. A partir de que se instaura este nuevo gobierno a la cabeza de Luis Arce Catacora, obviamente hay una resistencia, ¿no? De los mismos grupos golpistas que hicieron una resistencia, es más, querían impedir la posesión, no lo lograron, el pueblo realmente ha mostrado una unidad en la gestión 2020, sigue habiendo esa unidad ahora de las organizaciones sociales, esa alerta, ¿no? Ese estado de alerta, porque sabemos lo que pasó en 2019, todos sufrimos con esta gestión de gobierno de facto en 2020, así que, pero nuevamente la derecha que prácticamente se veía como que golpeada y como que herida de muerte, digamos, por decirlo así, en octubre, con los resultados de octubre de 2020 de las elecciones, nuevamente se ha ido reestructurando, ¿no? Yo diría que ante tal vez la lentitud, lamentablemente, del sistema judicial que no ha avanzado con el tema de los procesos a los terroristas, a los que generaron el golpe de Estado, a quienes han cometido actos de corrupción, etcétera. Entonces, la derecha se ha vuelto como que a rearticular, trata de rearticularse ahora y está usando un discurso ya conocido. Recordemos que en años pasados utilizó el tema ambiental, no solamente con el tema de la chiquitanía, sino con el tema del TIPNIS, y ha usado también en este tema del TIPNIS a los indígenas, ¿no? Ahora está usando nuevamente a los indígenas supuestamente del oriente y está promoviendo una marcha a la cual le han dado todos los tintes políticos que se podían esperar, ¿no? Ahí sale, por ejemplo, Carmen Eva González en la marcha indígena diciendo de que está marchando porque Bolivia no quiere el comunismo, nada que ver con la supuesta marcha por tierra. Se suman otras personas como Amparo Carvajal, que está defendiendo la libertad de Yanine Áñez, que es expresidenta de facto, y varios personajes, ¿no? Que van metiéndole ahí ya todo tema menos indígena. Y recordemos también, además, que Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, en su momento llamó bestias salvajes a los indígenas de Bolivia. Y ahora está muy del lado supuestamente de esta marcha indígena. Recordemos también que en el territorio del oriente los indígenas tienen territorio. Justamente la reforma agraria que se hizo, digamos, durante el gobierno del MAS, hizo justamente que se reviertan tierras ociosas, tierras que no estaban cumpliendo la función económica social, y se declaren tierras fiscales. Con esto se entregó las tierras a comunidades y pueblos indígenas. No solamente gente del occidente, sino también los propios indígenas del oriente. En esto ha habido una lucha, incluso la masacre del Porvenir tiene relación con esta lucha por las tierras de los indígenas, justamente contra los latifundistas, contra los grandes propietarios, digamos, de grandes extensiones de tierra que ya vienen desde épocas neoliberales y de dictadura, ¿no? Entonces, con eso vamos a empezar. Y también, obviamente, vamos a hablar del tema de la huipala, que ha sido nuevamente ultrajada por el gobernador Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. Así que, Andrés, quisiera por favor que nos puedas ayudar con este tema, que ya que eres antropólogo y también analista social de todo lo que acontece en nuestro país, puedas un poco darnos tu criterio acerca de estos fenómenos, ¿no? Que cómo ha ido transformándose nuestro país en cuanto a lo que es las identidades, cómo está compuesto, ¿no? En nuestras regiones. Si hoy en día se sigue teniendo una identidad específica en cada región o ya somos todos de todo lado en Bolivia, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la evolución en los últimos años o en las últimas décadas en nuestro país? Bueno, yo creo que las identidades nunca son estáticas ni nunca se remontan, vamos a decir, a un pasado igual estático. ¿Por qué digo esto? Porque suele haber un criterio equivocado, incluso en el debate de la huipala, de que se asume que una población o un símbolo necesariamente es lo que era en sus orígenes, cuando más bien al contrario lo que sucede es que las sociedades van cambiando de acuerdo a ciertas condiciones, a ciertos contextos, y en esos contextos se identifican entre sí y se genera una identidad. En ese sentido, Bolivia es muy diferente a la que fue la Bolivia antes de la Revolución del 52.
¿no? Estamos hablando que después de la Revolución del 52 hubo un intento de generar un Estado que genere una nación unificada y bueno, ese fue un intento en el que intentó integrar al oriente boliviano, reservarle su lugar, digamos, como un lugar para la agricultura. Se intentó que los campesinos, los indígenas dejen de ser indígenas y se integren simplemente como campesinos, como mestizos, ¿no? Y ahí hay unas tensiones en las identidades de los bolivianos entre quienes aceptan. Si uno va a Cochabamba y, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Yendo a Racaipampa, que es un territorio conocido por preservar mucho una cultura y defender mucho así su cultura, pero yo le decía a un compañero, bueno, están los indianistas que dicen que son indios, ¿no? Y ellos decían, no, a mí no me gusta que me digan indio, yo soy campesino, ¿no? Vemos una identidad que a pesar de que se resguarde el idioma, la vestimenta, igual van a hablar pues de campesinos, ¿no? De una clase social. Muy distinto a lo que ahorita vemos en el Alto, con una fuerte identidad aymara, ¿no? De defensa de una nacionalidad, ¿no? Entonces, lo que decía era eso, esas cosas van cambiando por las tensiones políticas, los proyectos políticos, al mismo tiempo con los movimientos sociales que se van dando en la sociedad. En la actualidad, el Estado plurinacional busca corregir los errores, por ejemplo, del proyecto de unificación de una identidad boliviana que se dio en la Revolución del 52, en el que dice, ok, no somos todos iguales, hay mucha diversidad organizativa, cultural, lingüística, etcétera, etcétera. Entonces vamos a reconocer las diferencias y nos vamos a integrar bajo un solo Estado, bajo un solo proyecto político, ¿no? Esto ha generado igual modificaciones culturales, ¿no? Tenemos gente que ha afirmado su cultura con mucho más arraigo y gente, pues, como los aymaras que bueno, más que agarrarse de su pasado idílico, han afirmado, no, nuestra sociedad es en el futuro, es en el comercio, en el mercado mundial, ¿no? Entonces, en el debate que estamos ahorita en términos de Occidente y Oriente, hay que decirlo, que nuestra sociedad ya no está dividida de ese modo. Quizás en algún momento lo fue, pero justamente en el marco de una economía ya globalizada, atravesado por corrientes económicas de todo el mundo, internas, un mercado nacional más desarrollado y un modelo político que ha permitido una mayor descentralización, estamos hablando de que Santa Cruz vive en Occidente y Occidente vive en Santa Cruz, ¿no? Por dar simplemente un ejemplo, que ahorita seguro lo vamos a hablar más a profundidad, Cintia, de que se habla de que la huipala representa Occidente, pero no Oriente, pero nos olvidamos que en la Constituyente, en el referéndum de 2009, más del 30 y tantos % de Santa Cruz afirmó la huipala y constantemente en la elección pasada tienes a municipios como Charagua, que es guaraní, reafirmando también estos símbolos. Y al mismo tiempo tienes ahora en el gobierno nacional a 2 ministros pesados, de gobierno y de presidencia que son cruceños, ¿no? Y es cada vez más normal ver. Entonces, a diferencia, y con eso termino esa primera intervención, Cintia, a diferencia de la imagen que se quiere asentar en nuestro país de que somos una especie de islas separadas culturales, ¿no? E incluso bajo la idea de nuestro Estado de que solo existen 36 naciones, lo que vemos cada vez con mayor claridad es que nuestra sociedad se está mezclando en términos culturales muy velozmente, justamente por el cambio económico que ha vivido nuestro país en los últimos 14 años, ¿no? Y no es que nos estamos volviendo iguales, nos estamos volviendo cada vez más diferentes entre nosotros, hay más diversidad, pero ya en culturas más híbridas, ¿no? Tecnología, con cosas originarias, como lo decía Zabaleta, un país cada vez más abigarrado, ¿no? Eso. Así es. Mira, justamente nos comenta aquí una compañera que sigue el programa y dice, una diputada de Creemos, sabemos que es la agrupación política que está a la cabeza de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, y dice que una diputada de este partido político dijo que para ser una verdadera camba tienes que olvidar tus raíces collas. Y justamente hace unas semanas más o menos, con la rabia justamente de haber visto cómo bajaron la huipala, no pusieron la huipala en el acto en Santa Cruz, siendo que es reconocida por la Constitución como un símbolo patrio. Después que justamente en la misma Plaza 24 de septiembre había una señora con su huipala y que un grupo de personas se le acercó para amedrentarla, para decirle que se vaya de la plaza y obviamente acudieron a la violencia, ¿no? Porque uno puede debatir con ideas, con palabras,
pero entrar en los insultos y peor aún en alzar la mano es ya obviamente un atropello, ¿no? Un atropello y una violación de los derechos humanos de la otra persona. Entonces, esta señora fue agredida por otras personas en la Plaza 24 de septiembre, le quisieron quitar la huipala, como tantas veces ya ha pasado estas agresiones contra la huipala, y al final hubo un forcejeo, golpes, le arañaron a la señora y todo, ¿no? Todo porque tenía una huipala y no la dejaban estar con la huipala en la Plaza 24 de septiembre. Entonces, con esta rabia de haber visto estas imágenes, de no entender cómo la gente no logra comprender que la huipala es un símbolo patrio, que la huipala no simboliza solamente a los indígenas del occidente, ni siquiera solamente de Bolivia, ¿no? Entonces, con esto subí un video yo, donde protestaba y decía que son unos ignorantes realmente los que no entienden que las personas tienen el derecho, los bolivianos tenemos el derecho de estar donde nos dé la gana en nuestro país. Yo tengo el derecho de, si quiero mañana irme a vivir a Pando, o si quiero irme a vivir a Potosí, o a donde me dé la gana, porque es mi país y soy boliviana y tengo derecho a estar en cualquier rincón de él. Entonces, justamente a eso tuve muchas respuestas y reacciones en mensajes y en todo esto. Y me decían, ¿no? Que Colla, que no sé qué, que Santa Cruz se respeta. Y justamente me ratificaban lo que yo decía en el video, porque la mayoría para mí, que soy de Santa Cruz, que he vivido en Santa Cruz también, y aunque hablo como Colla igual, porque estoy viviendo en La Paz y se me pega el acento, así que yo decía que justamente la gente se mire en el espejo para ver sus rasgos, tanto indígenas, tanto originarios, por decirlo así, que tenemos todos, y además en el oriente los rasgos de estas características faciales que tiene la gente del occidente, porque la mayoría en Santa Cruz desciende de gente, o es una mezcla entre cambas y collas, por decirlo así, sin tomar en cuenta como si fuera un insulto ni camba ni colla. Somos una mezcla de cambas, collas, chapacos, chaqueños, de todo, ¿no? En todo Bolivia, o sea, ya no puedes identificar quién es de dónde, porque somos una mezcla. El mismo Luis Fernando Camacho, su padre es cochabambino. Y ahora, si esta diputada de Creemos dice que hay que olvidarse de las raíces collas, ¿qué está pretendiendo enviar como mensaje a la gente? ¿Es malo ser colla? ¿Qué puede tener ser camba o colla o chapaco? Para mí siempre significó solamente la región de la que venías, nada más, y que tiene ciertas características, digamos, en cuanto a la personalidad, pero nunca significó un insulto, ¿no? Porque cada uno tiene sus virtudes y defectos cada lugar. Así como en el occidente a veces pueden decir que la gente es un poco fría, tal vez, ¿no? Y no es tan cálida como en el oriente, de que la gente te ayuda en lo que necesitas inmediatamente, o es hospitalaria, qué sé yo. En el occidente también hay ese tipo de personas, pero también se caracterizan por ciertas cosas, aunque también se han destacado mucho en los ámbitos científicos, en el ámbito deportivo, en tantas cosas, ¿no? En todo lado, en el occidente igual, gente chuquisaqueña, cochabambina, de todo. Entonces, ¿qué mensaje se está pretendiendo dar desde este tipo de supuestas autoridades, que se supone que los asambleístas son como que los que van a manejar el destino, digamos, de nuestro país, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Andrés? Actualmente existen gambas puros o collas puros o algo así? ¿Se puede definir que hay eso? ¿O todos ya somos una mezcla? O sea, yo creo que el tema no es si hay, yo creo que no existe en el mundo algo que se puede llamar puro, ¿no? Pero yo sí creo que es importante la reivindicación cultural en varios aspectos. Esto no necesariamente supone violencia contra otros grupos. Yo estoy hablando, por ejemplo, de que nuestro país fue una gran lucha social porque las naciones y pueblos indígenas puedan afirmar su cultura, puedan reafirmar su lengua, puedan reafirmar su diferencia e incluso su capacidad de organizarse diferentemente. Y eso está bien. O sea, yo creo que un logro que hemos tenido en estos años es que justamente las culturas y naciones puedan decir, yo existo y yo también decido sobre mí, ¿no? El que está en el artículo 2 de nuestra Constitución, el derecho a la libre determinación, que está bien, pero eso no necesariamente debe llevar a
que eso suponga la búsqueda de anulación e eliminación de otra cultura y otra nación. Para que eso suponga, se necesitan condiciones muy particulares que se han visto muchas veces en la sociedad, ¿no? Que es cuando empieza a vivir procesos de xenofobia, de un odio de un pueblo a otro pueblo, ¿no? Eso es lo que se ve ahorita en Santa Cruz, ¿no? No es el problema de decir, mi cultura me enorgullece, amo ser chapaco. Ese no es el problema. El problema es cuando tú empiezas a afirmar tu cultura en base a querer eliminar la otra, ¿no? Y en ese sentido, hay que decir que no es Santa Cruz, ¿no? Es el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que nace en gran medida junto a un mito político que hoy en día es muy efectivo a la hora de movilizar a la gente de Santa Cruz, que es la masacre de Terebinto, cuando el MNR manda a milicias a asesinar en Santa Cruz, y ahí nace justamente esta visión del central. Bueno, no nace, ¿no? Pero se hace muy dramático que el centralismo nos viene a eliminar a los cruceños, ¿no? Y eso fue lo mejor que le pudo haber pasado al Comité Cívico por Santa Cruz, porque desde entonces empieza a generar una identidad en torno a contra el resto del país, no en contra al centralismo político. Lo cual, si uno va viendo la historia, no hay, es como tú bien dices, estamos mezclados y estamos mezclados económicamente. El país le debe mucho a Santa Cruz, pero también Santa Cruz le debe muchísimo a las empresas mineras que, incentivados por el centralismo, le debe mucho al comercio hecho en otros departamentos, ¿no ves? Pero se genera esta identidad que es muy efectiva para ellos, para hacer lo que reiteradamente hace este Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es, siendo élites económicas y políticas, ponerse como víctimas y victimizar al pueblo cruceño respecto al demás del país y ponerlo en contra, generar unidad en torno a ellos como un liderazgo político en contra de los otros. Entonces, para mí, no se trata de ser Camba o Coya, sino que ellos construyen una identidad belicista en contra del resto del país, ¿no? Y es eso lo que yo creo que igual ahorita está marcando por qué hay esa exacerbación, como decías, de esta diputada, porque hace un año Camacho, que tenía la posibilidad o creía que tenía la posibilidad de ser el presidente por lo que había hecho en el golpe de Estado, él presentaba la unidad, ¿no? Él decía, yo se vestía el poncho, todas esas cosas. Pero ahora que busca la desestabilización nuevamente busca tensionar, como en el 2008, en el 2007, Santa Cruz es una cosa, el país es otro, ¿no? No habla de autonomía, pero habla de ley departamental. Entonces, ¿a quién le conviene lo que está pasando? A ellos. Quemar la huipala les conviene porque los cruceños dicen, nuevamente el centralismo nos quiere avasallar, y ellos logran una cohesión interna. Es como lo que pasa muchas veces con Estados Unidos. En Estados Unidos, antes de una elección, Estados Unidos inicia una guerra. Iniciar una guerra logra que, aunque tengas descontentos internos, disputas internas en tu país, se cohesionan en torno a tu gobierno. El gobernador Fernando Camacho ha perdido su proyección nacional, pero al hacer eso está pudiendo cohesionarse a nivel interno de Santa Cruz, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que hay que ser muy capaz de diferenciar de que eso no tiene que ver con la cultura. La diversidad es celebrable y hay que reconocer la riqueza de la cultura cruceña, hay que reconocer a los hermanos de Santa Cruz. Lo que se está haciendo ahorita es una estrategia política para exacerbar viejos mitos políticos que nos enfrenten, porque ellos se ven fortalecidos en ese escenario. Oye, qué buenísimos puntos los que tocas, Andrés. Por una parte, el tema de que el centralismo hizo justamente de que la mayoría de las regalías mineras en el momento del auge minero, que sabemos que la mayoría de las minas están en el occidente, haya apoyado en gran manera al desarrollo del oriente. En su momento, Bolivia vivió de regalías mineras. Posteriormente, obviamente, empieza este tema de los hidrocarburos, que actualmente beneficia a lo que es los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, en diferentes porcentajes a cada uno. Y es ahí donde empiezan a recién como que los políticos, ¿no? Porque no es Santa Cruz, no es el pueblo cruceño, no son los cruceños, no, en ningún momento estamos diciendo eso. Los políticos que forman parte de la oligarquía cruceña y que también defienden intereses empresariales, empiezan a hablar justamente de que no, que las regalías de los hidrocarburos deben ser en mayor parte para los departamentos productores.
Y en realidad lo logra, ¿no? Porque eso está establecido. Actualmente se distribuye así, de esa manera, las regalías de los hidrocarburos. Es un porcentaje mayor para los departamentos productores. Y no así como se hacía antes con las regalías mineras, que se llevó incluso mayor cantidad al oriente, ¿no? No era que los países o los departamentos productores de minerales tenían mayor beneficio de esto. Por un lado eso. Por otro lado, importante lo que Andrés nos hace recuerdo, cómo Luis Fernando Camacho, y esto quiero que lo escuche bien Albert Rosales, que está comentando, su Luis Fernando Camacho se vistió de poncho, se compró, digo yo, un poncho rojo, no me estoy refiriendo a la prenda de vestir, sino a un indígena poncho rojo, para que haga un show. Recordará a Albert Rosales que en el 2019, despuesito del golpe de Estado que niegan, estaba un poncho rojo con Luis Fernando Camacho diciendo que ya le vamos a dar la confianza a usted, que nosotros pensábamos que usted era racista, que no sé qué, y Luis Fernando Camacho ahí con su cara de santo diciendo, no, yo los amo a todos, porque él tenía sus sueños de ser presidente, como la misma Amalia Pando dijo. Para Luis Fernando Camacho tenía que ser ese ratito las elecciones, porque él sentía que podía ganar en ese momento, ¿no? Él estaba desesperado que sea ya no más, por eso también se enojó con Yanine Áñez, porque se sintió traicionado, y finalmente las urnas le dieron menos de 15%, ¿no? Eso es la aceptación de Luis Fernando Camacho en Bolivia. Entonces, ahora, claro, ahora nuevamente olvida su discurso de que amo a los collas, de que amo a todos, y soy boliviano, sacó un video, igual incluso después de la quema de la huipala, diciendo, no, esta huipala está reconocida en la Constitución, hay que respetarla, que es un símbolo, no sé qué, todo, ¿no? Un falso discurso que ahora lo olvida nuevamente al no querer que se hice la huipala y cancelar el evento y cerrar el acto por la iza de la huipala en la Plaza 24 de septiembre, diciendo que fue un insulto a Santa Cruz, después de que él mismo dijo, aprendamos a respetar la huipala. Posteriormente, en un cabildo, también, para que se acuerde Albert, si es que es su nombre verdadero, en el cabildo mostró también la huipala y dijo, tenemos que respetar esta bandera, porque yo pensaba, era un ignorante, no sé si era o sigue siendo, porque yo pensé que esta bandera era del MAS y no es, ¿no? Entonces, Luis Fernando Camacho, de su propia boca, habló queriendo realzar la huipala varias veces, queriendo realzar la unidad del país varias veces. Y ahora nuevamente apela a la división y al regionalismo. Eso es lo que yo realmente quisiera entender, cómo la gente no se da cuenta de este doble discurso que siempre ha manejado la gente como Rómulo Calvo, como Luis Fernando Camacho, ¿no? Que ahora están usando, como decía Gustavo Torrico, esta mañana escuchaba, y mañana, o esta tarde, mejor dicho, escuchaba en un programa en Radio Causa Chuncoca, decía, los están usando como si fueran simples mascotas a los indígenas. Incluso han mencionado que cada uno se adopte, que los cruceños se adopten un indígena de la marcha, como si fueran cualquier cosa menos una persona, ¿no? O sea, como si fueran animales. No están queriendo la tierra para los indígenas del Oriente, porque si quisieran tierra para los indígenas del Oriente, ellos dirían, de mis 5.000 hectáreas que tengo, supuestamente, porque ese es el tope según la ley INRA, pero tienen más, porque tienen 2, 3, 4 parcelas de 5.000 hectáreas, de mis 5.000 hectáreas, quiero donar, no sé, 500 hectáreas para los indígenas. Pero jamás eso, ni en los sueños de nadie se va a ver, porque no es un verdadero discurso por los indígenas. Es solamente un discurso político para poder captar, ¿no? Gente que diga, estos son buenitos, quieren a los indígenas, están luchando por los indígenas, les están yendo a dar comidita a los indígenas, como si fueran pobrecitos los indígenas, ¿no? Cuando en realidad los indígenas, como nunca antes, han tenido tierra y han tenido atención de parte del gobierno desde que hubo el cambio de gobierno del neoliberalismo al proceso de cambio del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes de esto? Y quisiera, Andrés, que nos puedas hablar también del tema de la bandera que han inventado, que no existe, que no existía, o quisiera también que me puedas aclarar si existía realmente una bandera con la flor del patujú, porque recordemos que la cantuta y la flor del patujú, ambas flores están reconocidas como símbolos patrios también en la Constitución Política del Estado. Pucha, sí te has dicho tantas cosas. Ya voy a intentar todo lo que se me ocurrió.
Bueno, en primer lugar, justamente en el nombre de esta charla, tú pusiste identidad o justificación para la polarización, que yo creo que ahí está la claridad, ¿no? De la estrategia que se está viviendo con respecto ahorita del regionalismo, como bien decías, que yo creo que muchos de nosotros hemos prácticamente crecido durante el proceso de cambio, entonces tenemos que apelar mucho a nuestra memoria para que no nos pase eso que tú dices, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿No? Estamos hablando de lo que está pasando ahorita, pasó muy similar a lo que pasó el 2007-2008 en el marco de la Constituyente, quemar banderas, golpear campesinos, indígenas, hubo la masacre de Porvenir, Santa Cruz hablando pues de casi ser una nación aparte de la boliviana, otra cultura, repito, quemar la huipala que también pasó, también la arrancaron. Entonces, esto ya pasó, pero también hay otros elementos nuevos que creo que podemos apelar a lo que pasó el 2019 para entenderlo. Al tiempo que se está buscando tensionar territorial y políticamente, hacer como dos centros políticos, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, como se hizo el 2008-2017, también se están buscando generar muchos polos de conflicto simultáneamente, como se pasó en el 2019. Yo creo que un error, bueno, falta de experiencia que tuvimos en el 2019 antes del golpe de Estado, fue de que veíamos un conflicto aisladamente, bueno, ahorita está la Chiquitanía, ahorita está esto, y no lográbamos concatenar, ¿no? Lo que iba pasando. Y en realidad había mucha más conexión, por ejemplo, con el problema del litio en Potosí, con Marco Pumari, con Fernando Camacho haciendo lo de la Chiquitanía. Nosotros no veíamos esa conexión, lo veríamos semanas después en que ya todo estaba tejido, o Carlos Mesa, el mismo 20 de octubre en la elección, viajando a Santa Cruz, ya estaban las conexiones ahí y no lográbamos ver, ¿no? Entonces ahora nuevamente sucede esto con lo que está pasando en los Yungas, con lo que está pasando con esta marcha indígena, que prácticamente busca disputar quién da territorio, ¿no? Ese es el punto de la marcha, ¿no? Y Fernando Camacho al abanderar va a decir, yo soy, o mi gobernación define quién decide el territorio. Como les decía previamente, está la ley departamental que hasta quieren poner fiscales. En el 2008-2007 querían incluso ellos poner quién iba a ser la policía, ¿no? Exacto. De policía Sí, sí, sí. departamental. Entonces tienes todos estos polos y aquí hay este concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el de Jiu-Jitsu social, que como saben, Jiu-Jitsu es esta arte marcial que busca utilizar la fuerza del otro en su contra. El Jiu-Jitsu social se lo llama así porque se busca que pequeñas fuerzas vayan tambaleando al Estado o al gobierno hasta que este por su propio peso se caiga sin que pueda lidiar, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender que estamos ahorita en un franco momento de desestabilización, han acumulado suficiente como para ya anunciar que va a empezar un paro el 11 de octubre, ¿no? Entonces, eso es el marco de esta bandera, y ahí respondo a tu pregunta, Cintia, de la bandera del Patujú. Si es nueva, me parece bien. Yo creo que siempre se generan nuevos símbolos y los símbolos siempre van cargando. En nuestro escudo tenemos el sombrero frigio es de Turquía, pero en América Latina se volvió de libertad porque en la Revolución Francesa lo usaron. Los símbolos no son así, sagrados, aunque muchas veces quiere decir cambian según su significado. Una virgen como un símbolo de la Virgen de Urcupiña aquí en Bolivia es muy diferente a lo que entenderán la Virgen en Europa, ¿no? No me parece mal que haya nuevos símbolos, pero hay que entender qué significado en el contexto político tiene esta bandera. Y lo que busca esta bandera es justamente tensionar, decir, Huipala es Occidente, esta es nuestra. Como les digo, ¿quién define territorio? ¿Quién define justicia? ¿Quién define los símbolos? Es lo que hemos visto el 2008 y el 2007. Ese es un símbolo de separatismo, es un símbolo de desestabilización. Eso es lo que supone esta bandera para mí del Patujú. Es muy importante eso, ¿no? Lo que simboliza o la coyuntura en la cual se está utilizando y la manera la cual se está utilizando. Dos personas que siguen el programa están comentando, por ejemplo, ¿por qué no reparten tierra en Oruro y en Potosí? Dice, ¿no? Hay otro comentario también anterior que ya lo mostré, que ¿por qué no reparten tierras en el occidente? A ver, nadie está diciendo que solamente las tierras del occidente se están repartiendo. Si haríamos un análisis estadístico de toda la tierra que se ha entregado a comunidades, pues infórmense a Albert Rosales y el otro compañero, hay tierras que se han repartido en Oruro, en Potosí,
En La Paz, en todos los departamentos hay tierras fiscales y eso lo pueden investigar yendo al Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y van a ver las tierras fiscales hay en todos los departamentos. Eso es un hecho. Y no solamente son los departamentos del oriente los que producen, porque tenemos una variedad de producción agrícola, ¿no? Que se produce por la geografía, por el tipo de tierra, ¿no? Por ejemplo, en el occidente hay producción, por ejemplo, de la quinoa, del grano de quinoa, que es carísimo esto para la exportación, o sea, genera incluso divisas también por la exportación de la quinoa, y eso no va a dar en el oriente, da en el occidente, ¿no? De mayor calidad en el occidente. En el oriente, obviamente, tiene otras características. En el oriente, generalmente, por eso ha proliferado, por ejemplo, el tema de la ganadería. Sin embargo, el hecho de que hayan repartido tierras fiscales, ¿qué ha permitido al oriente boliviano? Que empiece a diversificar su producción. Porque antes, recordarán bien las personas que tienen conciencia, en el oriente, la mayoría de las verduras, frutas y esas cosas se llevaban del trópico, de los valles y del occidente. Igual se llevaba, por ejemplo, cebolla, zanahoria, papa, se llevaba del occidente al oriente. Y ahora, con la migración de la gente colla, que se fue a Santa Cruz, que se fue a Beni, a Pando, lo que sea, han empezado a producir en esas tierras todos ese tipo de alimentos, ¿no? Como las hortalizas, que ahora Santa Cruz consume de la producción propia del departamento. Entonces, ese es el fenómeno que va haciendo la migración. Y no solamente es que migra la gente del occidente al oriente, sino también del oriente al occidente. Y eso no tiene nada de malo porque, nuevamente reitero, todos somos bolivianos y tenemos el derecho de vivir donde queramos. Lo malo, como decía Andrés, lo malo es el efecto que tiene eso después, cómo lo toman. Como esta diputada, por ejemplo, de Creemos, que dice que tienen que olvidarse de sus raíces collas. ¿Por qué? ¿Por qué se van a olvidar de sus raíces collas? Recordemos que muchas veces, no solamente Luis Fernando Camacho ha sido alguien que ha usado poncho y que ha recordado sus raíces collas en momentos electorales. También lo hizo Rubén Costas, también lo hizo Dabdub, ¿no? Antelo y otros políticos que representaban también el Comité Cívico de Santa Cruz y que en su momento han aspirado a ser autoridades nacionales. Y recordaron justamente que sus padres, sus abuelos eran de La Paz, por ejemplo, en el caso de Dabdub, ¿no? Entonces, eso es lo que es malo. Como decía, es bueno tener una identidad, es decir, yo soy orgulloso de ser colla, soy orgulloso de ser chapaco, orgulloso de ser camba, veniano, cochabambino, chuquisaqueño, lo que sea. Mientras eso no sea atacar al otro. Porque justamente yo pensaba, a ver, una cosa, cuando hablas de racismo y discriminación o regionalismo con algunas personas del Oriente, te dicen, no, pero en el Occidente también son racistas y regionalistas. Hay racismo y regionalismo en todo lado, evidentemente. También hay en ciertos momentos, ¿no? de la convivencia que tienes en otras ciudades. Pero estaba pensando yo, ¿cuándo han correteado o chicoteado a un camba, por decir, en espacios públicos? Solo por el hecho de ser camba o de vestir, por decir, un tipoy. Eso no ha pasado. En lo que está pasando en Santa Cruz, con la gente seguidora de Camacho, porque no son todos los cruceños, son unos cuantos que hacen quedar mal, lamentablemente, a la región, que atacan a alguien por tener un vestimenta de tarabuqueño, este último en el acto de Santa Cruz. Lo perseguían y lo querían chicotear a uno que estaba con el traje típico de Tarabuco, de Chuquisaca. Entonces, eso no ha habido. Y yo estaba pensando, incluso, tanto decimos, por ejemplo, en Chile, que supuestamente hay una enemistad o una cosa así entre chilenos y bolivianos. En Chile jamás he sabido yo que persigan a alguien en una calle por ser boliviano o que lo golpeen y que quieran que se vaya inmediatamente del país de Chile por ser boliviano. O tanto que hablaban igual incluso del maltrato en Argentina hacia los bolivianos, que les decían bolitas y todo eso, pero yo no he visto que los persigan hacia golpes. Entonces está viendo una tendencia nuevamente, como hubo en 2005, 2008 más o menos, de generar violencia fundado en un tema de regionalismos. Étnico, ¿no? Exacto.
sobre esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede frenar esto, Andrés? No sé, seguramente lo has analizado, también has visto. ¿Qué se podría hacer al respecto? Porque estamos diciendo, no es malo tener identidad regional. Y si alguien, digamos, ya es nieto, hijo o bisnieto de un Colla, digamos, que está en el oriente, ya habla como Camba, ya es Camba, digamos, en su corazón, no es malo que se sienta Camba. Pero la cosa es atacar al Colla. Claro. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede cambiar o frenar esta situación de división? Mira, yo creo que es una pregunta bastante complicada, ¿no? Yo creo que siempre lo primero es entender lo que pasa, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos caer nosotros, incluso en la izquierda, en el amplio polo de la izquierda, es dejarnos caer por la provocación étnica que ellos quieren. Que nos empieza a dar bronca el Camba, que nos empieza a dar bronca la bandera, que nos empieza a dar bronca esto, porque justamente eso es lo que ellos buscan que suceda, porque nosotros empezamos a dejar de entender el problema de fondo, que el problema de fondo no es un problema étnico, no es un problema de Collas contra Cambas. El problema de fondo es un problema de clase.